Muy buenas tardes a 13 todos. horas. Agradezco que estén participando en este mini webinar, el que vamos a hacer con nuestro plan de respuesta a emergencia después del COVID-19. Vamos viendo lo que dice el estándar de ASIS, el, el Asset Protection of Assets, o sea, protección de activos, en el capítulo de gestión de crisis. Nos dice lo siguiente, que por lo menos tenemos que realizar una auditoría anual a nuestro plan de respuesta a emergencia para evaluarlo y modificarlo según lo que necesitemos, pero también necesitamos actualizar nuestro plan en los siguientes casos. Después de un ejercicio de entrenamiento o un simulacro, después de una emergencia, y hoy estamos viviendo una situación de emergencia, una situación de crisis en la pandemia que tenemos en este momento con el COVID-19. Entonces, una vez que esto, que terminemos de controlar la emergencia, ahorita ya hay mucho escrito por la Organización Mundial de la Salud, por nuestras autoridades de salud pública, hay mucha información ya en las redes sociales sobre qué hacer, cómo reiniciar actividades. Eso está ya muy documentado, afortunadamente. ¿Sí? Y hoy lo que tendríamos que estar pensando es, bueno, una vez que termine, que ya hayamos reiniciado nuestras labores de una manera eh, normal, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces, precisamente lo que tenemos que hacer es revisar nuestro plan de respuesta a emergencia para verificar qué tan útil ha sido en esta pandemia, ¿sí? Y revisarlo en general, completo. Eh, Otro de las casos que nos pide el Asset Protection of Assets de ASIS en la gestión de crisis es que cuando hay cambios en el personal o en sus responsabilidades o de sus responsabilidades, también es importante actualizar el plan de respuesta a emergencia. Cuando hay cambios en la arquitectura de nuestra instalación, en nuestra tecnología, o bien también cuando hay cambios en políticas o procedimientos, es cuando debemos de actualizar nuestro plan de respuesta a emergencia. Y a manera de un breve repaso, voy a permitirme comentar lo siguiente. Primero, es importante que nuestro plan de emergencia cubra todos los riesgos que tenemos en nuestra empresa, empezando con los naturales. Eh, Ahí tenemos algunos a la vista. Eh, Sin embargo, podemos tener mucho más. Tenemos también otros tipos de emergencia dentro de los naturales, las pandemias. Perdón aquí por el error de dedo, pero tenemos pandemias que también es otro tipo de emergencia natural. Entonces, es importante que consideremos en nuestro análisis de evaluación de riesgos, bueno, pues todos estos riesgos naturales. Tenemos también otros tipos de emergencia, como pueden ser la humana, ya sea interna o externa. Explosiones, incendios intencionales, terrorismo, desórdenes civiles, extorsiones, secuestros, huelgas, ¿sí? Eh, Tenemos también asaltos, huelgas, contaminación con drogas o en el caso del transporte, el robo de carga, robo de información. Son situaciones que nos pueden crear una situación de emergencia y tenemos también, bueno, pues las accidentales. Dentro de ellos, pues con materiales peligrosos, pero hay uno que casi nadie cubre, que son las fallas o servicios de Internet. También tenemos accidentes de transporte de personal cuando nuestra empresa
proporciona un servicio de transporte de nuestro personal, hay que tener un plan de emergencia para ese caso. Fallas en las telecomunicaciones, fallas en suministro de energía, accidentes radiológicos, etcétera. Entonces, en nuestras empresas solemos tener muy buenos planes de protección civil, pero sin embargo, les recuerdo que el plan de respuesta a emergencia debe cubrir todos estos casos que ahorita hemos mostrado y cualquier otra situación que pueda representar una amenaza para la empresa. Entonces, el análisis y evaluación de riesgos es sumamente importante. También es muy importante el conocer, el identificar, mediante un análisis a los procesos del negocio, los más importantes, los que más le afectan, mediante un Business Impact Analysis. Eh, estas son metodologías que es importante que conozcamos y utilicemos. Ahorita, por lo breve del tiempo, voy a mencionar algunas de ellas. Otra de las cosas también que en nuestra experiencia hemos visto que falta en los planes de respuesta a emergencia es la organización para gestionar la emergencia. Es importante aclararle lo siguiente: esta organización debe de realizarse acorde a las necesidades de nuestra empresa. O sea, esto es para una empresa ya de tamaño mediano, ¿sí? Entonces, tenemos el equipo gerencial de respuesta a emergencia. Lo que voy a estar haciendo ahorita es repasar brevemente los aspectos más importantes o más comunes para estar preparados para responder ante una emergencia. Es un breve repaso lo que estoy haciendo. Bueno, el equipo gerencial de respuesta a emergencia es el Crisis Management Team en inglés, que está integrado por los directores, por los ejecutivos de la empresa. Y uno de esos ejecutivos, que puede variar según el tipo de emergencia, pero uno de esos ejecutivos es el responsable de coordinar del equipo coordinador de la emergencia. Y el título que él tiene, ese ejecutivo es el de coordinador de emergencia, es un miembro del equipo gerencial de respuesta a emergencia del Crisis Management Team. Y también este equipo coordinador de emergencia lo integra el coordinador del equipo de respuesta a emergencia que tenemos acá. Este coordinador del equipo de respuesta a emergencia es el que va a estar coordinando la labor de seguridad industrial, de ingeniería de planta, mantenimiento, materiales peligrosos, medicina del trabajo y de las brigadas. Es el que va a estar en el campo atendiendo la respuesta en campo. Entonces, este es el coordinador del equipo de respuesta a emergencia, que es el que está en campo. Bien, es este equipo gerencial el equipo gerencial de respuesta a emergencia es el que establece todas las acciones estratégicas y es el que da el apoyo que requiere el coordinador de emergencia. Y ese coordinador de emergencia tenemos que eh, tiene en campo, a ver, aquí tenemos una pequeña inconveniente, se ha cerrado la sesión porque se ha iniciado sesión con su cuenta desde otro dispositivo. Algo, hey, todo bien. Ok, todo bien, perdón, estamos bien, todos estamos bien. Tenemos también grupos del negocio, los otros departamentos del negocio que pueden apoyar a los ejecutivos para la situación de emergencia. Aquí comento también que es importante que tengamos una sala de juntas, un centro de comando para que el equipo gerencial de respuesta a emergencia pueda reunirse y desde ahí coordinar todas las acciones, dar todos los apoyos que requiere el coordinador de la emergencia y que le va a estar solicitando en campo el coordinador del equipo de respuesta a emergencia. El coordinador de respuesta del equipo de respuesta a emergencia es el que dice cuándo requiere apoyo de las autoridades públicas. Él o ella va a solicitar
ya el apoyo o cuándo va a requerir el apoyo del Comité de Ayuda Mutua de Emergencia al que la empresa pertenezca. Entonces, el coordinador de emergencia es el enlace con el equipo gerencial de respuesta, el Crisis Management Team o el equipo gerencial de respuesta a emergencia. Algo que he visto también, que comparto, que he notado en varias empresas, es que la mayor parte de la información se queda en el coordinador del equipo de respuesta a emergencia, que suele ser el gerente puede ser normalmente el responsable de respuesta a emergencia de la empresa. Varía. A veces es alguien de seguridad patrimonial o a veces es alguien del área de salud ocupacional o seguridad industrial. IHNS también tenía ese nombre. Y pues hay una oportunidad de mejora que es la de que que el equipo todos los gerentes de la empresa deben tener una copia de ese plan de respuesta a emergencia. A veces está nada más en manos de un grupo muy reducido. Ahora, también otra área de oportunidad que encontramos en las empresas es que el plan de respuesta a emergencia está únicamente en electrónico y no está en una carpeta impresa que se lo pueda llevar y que lo tengan en su casa todos los responsables de la respuesta a la emergencia de la empresa. Eso ayuda muchísimo porque no siempre vamos a tener internet. Y como no siempre vamos a tener internet, pues eh, apagar gracias. Como no siempre hay internet o no siempre hay energía eléctrica, bueno, es importante tener el plan de emergencia con todos sus adendums, con todos los directorios de emergencia, con todas sus secciones, con toda la lista de personal, con todos sus contactos de emergencia y con todos los casos de tipos de emergencia que tenemos y cómo los vamos a enfrentar, que esté impreso y que lo tengan todos los responsables de que participan en la respuesta a la emergencia. Entonces, hasta ahorita lo que hemos repasado, brevemente voy a hacer un pequeño repaso. Número 1, el estándar de protección de activos en su sección de gestión de crisis nos dice que es importante efectuar una auditoría mínimo anual en nuestras empresas. Número 2, nos dice que tenemos que actualizar nuestro plan de respuesta a emergencia, revisarlo después de una pandemia o después de una crisis, perdón, después de cualquier crisis, después de simulacros o entrenamientos en que nos demos cuenta que tiene que mejorar, o cuando hay cambios en la tecnología de la empresa, cambios en la arquitectura de la empresa o cambios en los responsables de la respuesta a emergencia. Esa es otra de las cosas que vimos. Otra de las cosas que también compartimos es que para hacer nuestro plan de respuesta a emergencia es importante hacer un análisis y evaluación de riesgos, pero un análisis y evaluación de riesgos de todo lo que nos puede impactar en el negocio. Y también vimos que nos ayuda en cuidar los procesos más importantes de nuestra empresa mediante un Business Impact Analysis. Es impacto a los procesos, un análisis de aquellos procesos que impactan más al negocio. Entonces, eso también es algo que tenemos que hacer. Y ahí vamos a ver también los procesos que alimentan a esos procesos clave, que por supuesto también tienen que estar eh, preparados, incluidos en nuestro plan de respuesta a emergencia. Vimos también que nuestro plan tiene que cubrir todos los riesgos naturales que podemos tener, y dentro de los naturales precisamente está la pandemia que estamos viviendo ahorita. Y también vimos que tenemos que tomar en cuenta los riesgos causados por la persona, por el ser humano. Y también vimos que es importante analizar e incluir todos los riesgos accidentales. Ya vimos ahorita también aquí brevemente la organización para gestionar la emergencia y vimos que es importante que ese plan de respuesta a emergencia esté impreso
y que lo tengan todos los gerentes. También, de paso, vimos que en el centro de comando donde se reúne el equipo gerencial de emergencia, es importante, pues ahí debe estar toda la información necesaria para responder a la emergencia, y ese centro, dentro de la misma empresa, tiene que estar en un área segura. También, si ahí no se puede reunir el equipo gerencial de respuesta a emergencia, previamente tenemos que tener identificado un lugar externo a nuestra empresa y previamente identificado. Bien, voy a compartir con ustedes otro, lo importante de estructurar cada uno de los casos que nos puedan generar una emergencia en el qué hacer antes, durante y qué hacer después. Nada más les recuerdo que antes son todas las acciones que hacemos para prevenir que no ocurra un incidente, excepto en los eventos naturales. La pandemia, por ejemplo, pues esa no la podemos prevenir, pero todo lo demás sí lo podemos prevenir. Entonces, un área de oportunidad que hemos detectado es que a veces pretendemos en este antes ponerlo, todas las instrucciones, por ejemplo, para atender unos primeros auxilios, y se convierte en un curso. No, el plan de respuesta a una emergencia no es un material de curso, es un resumen de lo que ya nuestra gente aprendió, de las acciones a tomar. Son únicamente acciones concretas, breves, brevemente redactadas de lo que se tiene que hacer y quién lo tiene que hacer. Entonces, el qué hacer antes debería estar estructurado en forma de lo que en inglés se conoce como bullets, o podemos hacer como resúmenes de acciones muy cortas a realizar en qué hacer antes, qué hacer durante, y qué hacer. El durante es en el momento de la crisis que estamos respondiendo, cómo vamos a responder para mitigarla, para controlarla. Y el que hacemos después, ahí documentamos las acciones a realizar después de que se haya controlado. Si tuvimos gente que ya llevamos a los hospitales, que ya los tenemos en los hospitales, ok, sigue ahora atender el aspecto psicológico, atender el aspecto financiero de las familias. Espero, es corto este tiempo, pero esperamos que estos puntos que compartimos con ustedes les hayan sido útiles. Me permito comentarles que este tipo de mini webinars los tenemos cada 15 días. Este es el segundo que tenemos. Este es el segundo mini webinar que tenemos, y estaremos repitiéndolos. Esto posteriormente van a estar en YouTube, en un canal de RPM. Lo que estamos buscando con esto es compartir con ustedes cultura, experiencias de diferentes personas. En este caso me tocó a un servidor el compartir con ustedes el qué hacer después con nuestro plan de emergencia una vez que controlemos lo del coronavirus. Y también me permito compartirles que en la página web de Risk Prevention de México, cada semana hay un blog que estamos publicando diferentes artículos relacionados con seguridad industrial, con protección del medio ambiente, con aspectos de liderazgo, de manejo personal, de difusión de cultura. Son diferentes temas que pudieran ser de su interés y que están redactados en una hoja, nada más hoja y media cuando mucho. Entonces, esperemos que esto que estamos haciendo les sea útil, y sus comentarios que nos hagan llegar a través de nuestra página web nos serán muy útiles para poder aportarles más, y mediante estos mini webinars y mediante ese blog. Agradecemos a todos su atención. Para nosotros, el compartir cultura es parte de nuestros valores. Muchísimas gracias a todos. Deseo de corazón que todos salgamos bien librados de esta pandemia, que las acciones que ustedes estén estructurando den el mejor de los resultados. Y por ahí también vamos a compartir una información a todos los que participaron en este mini webinar. Vamos a hacerles llegar en un correo aparte un resumen hecho por el señor Fermín Crisóstomo, una pequeña hoja de cálculo muy valiosa
basada en la Organización Mundial de la Salud y en la experiencia que él tiene y que él es eso ahorita para controlar, para todo cómo aplicar todas las medidas de seguridad, de salud, de sanidad en sus empresas. Fue realizado por el señor Fermín Crisóstomo y con mucho gusto se los vamos a hacer llegar. Muchísimas gracias, que tengan muy buen día y muy buena semana. Un gusto saludarles. Gracias.